En lo alto de un acantilado escarpado, un monje solitario residía en serena contemplación. Su figura, inmóvil y serena, se fundía con el paisaje, como si fuera una extensión natural de la roca misma. Cada día, el monje se sentaba en el borde del acantilado, observando el vasto horizonte, buscando respuestas en el silencio del viento y el murmullo de las olas lejanas. Su humilde morada, excavada en la ladera de la montaña, dominaba una vasta extensión de valles y mares lejanos y brillantes. El monasterio, construido con piedras del mismo monte, parecía una parte integral del paisaje, como si siempre hubiera estado allí, resistiendo el paso del tiempo y las estaciones. El monje vivía una vida sencilla, sus días llenos de oración, meditación y cuidado de su pequeño jardín. En su jardín, cultivaba hierbas y flores, cada planta cuidada con esmero y dedicación. Las plantas no solo le proporcionaban alimento, sino también un sentido de propósito y conexión con la tierra. Apreciaba la soledad, encontrando consuelo en el silencio que envolvía su alma. En la quietud, escuchaba los susurros de la naturaleza, el canto de los pájaros, el crujido de las hojas bajo sus pies. Cada sonido era una melodía que enriquecía su espíritu. El sol naciente pintaba el cielo con tonos naranja y dorado cada mañana, señalando el comienzo de un nuevo día. El monje observaba el amanecer con reverencia, sintiendo cómo los primeros rayos de sol calentaban su piel y llenaban su corazón de esperanza y energía renovada. El monje saludaba el amanecer con los brazos abiertos, su corazón lleno de gratitud por la belleza que lo rodeaba. Cada mañana, se levantaba temprano para no perderse el espectáculo del amanecer, un ritual que le recordaba la maravilla de la vida y la importancia de cada nuevo día. A medida que el sol se ocultaba bajo el horizonte cada noche, proyectando largas sombras sobre la tierra, se retiraba a su modesta morada, con el espíritu en paz. La puesta de sol era un momento de reflexión, un tiempo para agradecer por las bendiciones del día y prepararse para el descanso nocturno. Los años se convirtieron en décadas, y la conexión del monje con su santuario aislado se profundizó. Observaba el cambio de las estaciones, cada una trayendo su propia belleza y desafíos. El invierno cubría la montaña de nieve, mientras que la primavera traía un estallido de vida y color. Se había convertido en uno con el ritmo de la naturaleza, su vida fluyendo y refluyendo con los ciclos del sol y la luna. Cada fase lunar, cada cambio en el clima, era una oportunidad para aprender y crecer, para adaptarse y encontrar armonía en la simplicidad. Sus días eran tranquilos, pero su espíritu se elevaba con una alegría indescriptible. La paz que sentía no era solo la ausencia de ruido, sino una profunda conexión con el universo, una comprensión de su lugar en el gran esquema de la vida. En su soledad, había encontrado la verdadera compañía, la de la naturaleza y la de su propio ser. Un día, mientras el monje meditaba en el borde del acantilado, su mirada fue atraída hacia arriba por un destello dorado contra el lienzo azul del cielo. Un enorme águila real, con una envergadura que era un magnífico espectáculo de la grandeza de la naturaleza, giraba sin esfuerzo sobre él. Las plumas del águila brillaban bajo la luz del sol. Sus ojos penetrantes escudriñaban el mundo que tenía debajo. El monje observó con asombro cómo la majestuosa criatura se elevaba por el aire con una gracia incomparable. Parecía planear sin esfuerzo, cabalgando las corrientes térmicas, sus alas apenas se movían. El águila era el soberano indiscutible de los cielos. Su presencia inspiraba respeto y admiración. Observaba al águila durante horas cada día, hipnotizado por su maestría natural del aire. Se maravillaba de su capacidad para encontrar la quietud en medio del movimiento constante del viento. El águila se dio cuenta, no estaba simplemente volando, estaba bailando con el cielo. Sus movimientos eran una sinfonía de poder y elegancia. El monje sintió una profunda conexión con el águila, percibiendo en su vuelo altísimo un reflejo de sus propias aspiraciones espirituales. Cada vez que el águila extendía sus alas y se elevaba hacia el cielo, el monje sentía que sus propias aspiraciones se elevaban con ella. Era como si el águila llevara consigo sus sueños y deseos más profundos, transportándolos a alturas inimaginables. La capacidad del águila para trascender las limitaciones terrenales, para volar más allá de las montañas y los valles, inspiraba al monje
a superar sus propios límites. Para elevarse por encima de los desafíos del mundo físico, resonaba profundamente en su alma. El monje veía en el vuelo del águila una metáfora de su propio viaje espiritual, un viaje que requería fuerza, resistencia y una visión clara de su destino. Él también buscaba liberarse de los confines de su existencia terrenal, deseando alcanzar un estado de iluminación y paz interior. Cada día, mientras observaba al águila, se sentía más motivado a seguir su camino espiritual, a buscar la verdad y la sabiduría que yacían más allá de las preocupaciones mundanas, para alcanzar un estado superior del ser. En su meditación, el monje visualizaba su espíritu elevándose como el águila, libre de las ataduras del mundo material. Sentía que cada momento de meditación lo acercaba más a ese estado de ser superior, a una comprensión más profunda de sí mismo y del universo. Cada día, mientras observaba al águila volar, el monje sentía una renovada sensación de propósito. El vuelo del águila al amanecer, con el sol naciente iluminando sus plumas doradas, le recordaba que cada día era una nueva oportunidad para crecer y aprender. La mirada inquebrantable del águila, fija en algún punto distante del horizonte, le recordaba la importancia de la concentración y la determinación en su propio viaje espiritual. El monje entendía que, al igual que el águila, debía mantener su enfoque en sus objetivos, sin dejarse distraer por las dificultades y obstáculos que pudiera encontrar en el camino. El vuelo sin esfuerzo del águila, un delicado equilibrio entre poder y gracia, reflejaba el camino que él buscaba recorrer en su propia vida. El monje aspiraba a alcanzar ese mismo equilibrio, a vivir con fuerza y determinación, pero también con gracia y serenidad. El águila se convirtió en un símbolo de esperanza para el monje, un recordatorio constante de que, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias, siempre había una manera de elevarse por encima de ellas. Un recordatorio de que incluso en medio de los desafíos e incertidumbres de la vida, siempre había un propósito superior, una verdad mayor por la que luchar. El monje encontraba consuelo en la idea de que, al igual que el águila navegaba a través de las tormentas, él también podía superar las adversidades de su vida. Su presencia lo llenaba de una sensación de paz y tranquilidad, una paz que provenía de la certeza de que estaba en el camino correcto. La compañía del águila, aunque silenciosa, era un recordatorio constante de la belleza y la serenidad que se podían encontrar en la naturaleza y en uno mismo. Un recordatorio de que no estaba solo en su viaje. El monje sabía que, aunque su camino era solitario, siempre había señales y guías en la naturaleza que lo acompañaban y lo inspiraban a seguir adelante. Sección 4. Almas libres. El monje comenzó a ver paralelismos entre el vuelo del águila y su propia búsqueda de la iluminación espiritual. Observaba cómo el águila se elevaba sin esfuerzo, desafiando la gravedad y las corrientes de aire, y se preguntaba si él también podría alcanzar tal libertad en su viaje espiritual. El águila, libre de la tierra, era libre para volar a alturas inimaginables. Sus alas extendidas parecían tocar el cielo, y su vuelo era una danza de libertad y poder. El monje veía en el águila un símbolo de lo que él aspiraba a ser, un ser que ha trascendido las limitaciones terrenales. Del mismo modo, el monje creía que al liberarse de los deseos y apegos terrenales, él también podría ascender a un plano superior de existencia. Meditaba profundamente, buscando desprenderse de todo lo que lo ataba a este mundo, con la esperanza de alcanzar un estado de paz y claridad. La capacidad del águila para navegar sin esfuerzo por la vasta extensión del cielo, para encontrar su camino con una certeza inquebrantable, inspiró al monje a buscar su propia brújula interior. Reflexionaba sobre cómo el águila confiaba en sus instintos y en las corrientes de aire, y deseaba poder confiar de la misma manera en su intuición y en la guía espiritual. Anhelaba desarrollar el mismo nivel de claridad y enfoque en su propia vida, confiar en su propia intuición y navegar las complejidades de la experiencia humana con gracia y sabiduría. Sabía que este camino no sería fácil, pero estaba decidido a seguir adelante, inspirado por la majestuosidad del águila. La existencia solitaria del monje, que antes era una fuente de tranquila contemplación, ahora adquiría un nuevo significado. Su soledad ya no era simplemente un escape del mundo, sino una oportunidad para profundizar en su propio ser y descubrir verdades más profundas. Veía su aislamiento no como una limitación, sino como una oportunidad para crecer, para aprender
y para conectarse con el universo de una manera que nunca antes había imaginado. Cada momento de soledad era una puerta abierta a nuevas revelaciones. Era en la quietud de su soledad, lejos de las distracciones del mundo, donde realmente podía conectar con su yo interior y comenzar a desentrañar los misterios del universo. En la serenidad de la naturaleza, encontraba respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía, y en el vuelo del águila, veía un reflejo de su propio potencial ilimitado. Sección 5. La montaña interior. Las meditaciones diarias del monje se hicieron más profundas, su conexión con el mundo natural más profunda. Se dio cuenta de que la montaña que él llamaba hogar era algo más que una entidad física. Era un espejo que reflejaba su propio paisaje interior. Los picos altísimos representaban sus aspiraciones, los valles profundos sus miedos y los caminos sinuosos su viaje por la vida. Cada día, mientras subía por los empinados senderos para llegar a su lugar apartado, se imaginaba a sí mismo ascendiendo su propia montaña interior. Se enfrentaba a sus limitaciones, reconocía sus debilidades y celebraba sus fortalezas. Con cada paso, sentía que se acercaba más a su verdadero yo.